Muy buenos días, licenciado Christopher Velasco, ¿me escucha? Sí, muy bien, qué gusto saludarle, estimado Nelson. Qué placer estar con usted el día de hoy. Gracias, ¿cómo le va, mi querido amigo? Gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar sobre un tema que también a veces por temas coyunturales políticos uno se olvida y solo se acuerda cuando pasan las desgracias. Y es el tema de el clima, el tema ambiental, que hoy el país ya ha visto secuelas y resultados, principalmente con el desbordamiento de ríos. Hablemos de eso, Christopher. ¿Está el Ecuador preparado para este fenómeno del niño? Estimado Nelson, primero permíteme hacer llegar toda mi solidaridad y la de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo a todas las personas afectadas por los diferentes eventos peligrosos que han pasado en el país. También un agradecimiento afectuoso a todos los organismos básicos de respuesta y socorro y a algunos de los funcionarios públicos también que hacen un esfuerzo incansable por poder atender y aliviar el sufrimiento humano. Respecto a la pregunta, esto es una deuda pendiente en el Ecuador. Creo que tenemos 16 años casi ya sin una ley de gestión de riesgos. Tenemos unas cuestiones pendientes desde varios poderes del Estado. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado sin tener un reglamento para el uso de bienes públicos en el momento de emergencias, sin tener, digamos, por parte del Ejecutivo una instancia que no tenga tantas transformaciones institucionales, Defensa Civil, Secretaría Técnica, Secretaría Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y ahora Secretaría de Gestión de Riesgos. Y en todo ese vaivén institucional, digamos, una cuestión de debilitamiento del aparataje técnico y operativo, y además también esta lógica de pensar el Estado obeso en algunas instancias de las cuales depende el bienestar de gran parte de la población. Digo, los institutos técnicos de monitoreo que tenemos en el Ecuador, el INAMI, el INOCAR, el IGE, el Geofísico, deberían ser fortalecidos a partir Claro. de la cuestión del presupuesto del Estado para tener mejor información y tomar mejores decisiones. En ese contexto, pensar si estamos preparados, deberíamos valorar si el Sistema Nacional descentralizado de gestión de riesgos que manda la Constitución está consolidado, está, digamos, articulado, y sobre más que eso, los recursos que podemos tener como país para poder destinar esta garantía de derechos de la población, ¿no? Ujú. Eso nos da a entender, Christopher, que particularmente no estamos, ¿no? Como para medio responder el tema, no estamos listos y a veces terminamos esperando la desgracia y luego sobre la desgracia solucionar cosas. Eso es algo que no debería pasar, Christopher. Sí, digamos, el enfoque reactivo que tenemos sobre la gestión del riesgo de desastres es algo histórico en el cual no hemos podido salir. Hay elementos muy importantes, digamos, estimado Nelson, que deberíamos trabajar, que es pasar que la gestión de riesgo sea parte de la agenda política y la agenda pública, digamos, del Ya, país, porque vivimos frente a varias amenazas, no solamente el fenómeno del Niño, tenemos la erupción del volcán Cotopaxi, tenemos la claro. erupción del Sky, deslizamientos, etcétera, y eso no ha pasado, y entonces tenemos ahora una cuestión en la cual esperamos la atención a las emergencias y que los recursos para esa atención de las emergencias también se ha visto mermado. Y sobre esto parecería que no importaría dentro de la cuestión de la infraestructura de los servicios incorporar la variable de cambio climático y riesgos. Y luego tenemos problemas sustantivos como el de Alausí, como el de Chunchi, como el de Chimbo, como el de Zamora, como la cuestión de inundaciones de Chone, Esmeraldas, y creo que una respuesta bastante, digamos, limitada por parte del gobierno nacional, porque al final del día tenemos algunas cuestiones de ofrecimientos que no se concretan en la realidad de la gente, por ejemplo, en cuanto a los recursos económicos que pueden destinarse para hacer la atención o la recuperación o rehabilitación de los Claro. servicios afectados. Entonces, entramos en un proceso de nunca acabar y quizás en un proceso político electoral como el que estamos viviendo ahora, también muy propicio para la demagogia, muy propicio para el populismo y también para hacer una cuestión de proselitismo político en el dolor ajeno, que ese es un llamado a la clase política a no jugar con la Claro. dignidad de la gente y más bien a trabajar sobre el marco de sus competencias y las dignidades que quieren asumir responsablemente, incluyendo en sus planes de gobierno temas que puedan ser vinculados para que el cambio climático y la gestión de riesgos sean parte de la agenda política y agenda pública, ¿no? Christopher, ¿es un tema cultural nuestro de Ecuador o de Latinoamérica? O bueno, tú me dirás, esto de esperar el desastre para recién actuar en lugar de invertir en la prevención. Es un problema que puede verse desde la manera global, digamos, pero no podemos generalizar que, digamos, los países, digamos, europeos o los países anglosajones tienen una capacidad de respuesta instaurada por las Fuerzas Armadas, por sus
ámbitos de protección civil, pero los recursos del Estado están destinados también para investigación, están destinados también para poder trabajar la cuestión de la generación de evidencia, tener capacidades técnicas. Yo te doy un caso específico, estimado Nelson. Digamos, tenemos más o menos 1.800 profesionales de gestión de riesgos en el Ecuador. Ya. Muchos de ellos no son parte de las unidades de gestión de riesgos que manda la Constitución en lo público y en lo privado. No son quienes gestionan el riesgo de desastres en los Oh territorios, my y God. muchos de ellos ni siquiera tampoco tienen estas oportunidades, digamos, de vincularse a la cuestión privada. Entonces, hace falta pensar que ese ejercicio de formación de capacidades que está teniendo el mismo Estado, porque muchas son universidades públicas las que ofertan esta carrera, no tienen la empleabilidad que se espera. Y luego, por el otro lado, tienes también esta cosa de pensar que las instancias técnicas se convierten en un instrumento de acumulación política del partido de turno, del gobierno de turno. Y eso nos ha hecho mucho daño, digamos. Ujú. Entonces, creo que la recuperación de la parte técnica, creo que la recuperación de los elementos más, digamos, de visión del país que deberíamos tener sobre la sostenibilidad son los que debemos recuperar. Y en eso creo que hay un llamado importante en este momento a pensar responsablemente cómo articulamos a la sociedad civil organizada, a la academia, al sector privado, al Estado, para poder trabajar en un evento que evidentemente va a ser un impacto importante sobre la cuestión de la vida de la gente, pero también sobre el tema de crecimiento económico del país, de que ya por sí tiene una cuestión mermada sobre la cuestión de asignación a servicios como educación, como salud, y no Claro. solamente es de emergencia, Fabricio, digamos, no solamente es que se inunda, baja la inundación, entrega del colchón, das el kit de alimentos Claro. y ya está. Digamos, ahí tienes temas de salud pública, como los temas de enfermedades tropicales que se van a incrementar, tienes salud mental en la población, tienes una cuestión de acceso a la cuestión de los centros educativos que después del COVID tampoco han sido mantenidos y se han recuperado en su totalidad, y tienes una dinámica económica que ya está golpeada. Y Ujú. entonces, al final del día, ¿cómo piensas esta famosa reactivación que se plantean desde el gobierno también, en el cual difícilmente una población que vive en condición de pobreza, que además vive en una cuestión con necesidades básicas insatisfechas, que además está sumida también en un problema tan complejo como la cuestión de la delincuencia, la inseguridad, le pide ser resiliente frente a un evento como la inundación. O sea, Claro. ¿cómo pides que la mochila de emergencia y el plan familiar sea la respuesta para esta gente? Digamos, cuando a lo mejor tenemos que pensar en esta garantía más plana de los derechos de la población y hacer un trabajo multisectorial que sea de mucho más impacto, ¿no? Y esa es la preocupación que hemos tenido en los anuncios del presidente respecto al plan de reducción de riesgos inicialmente que se ha lanzado por el servicio. Digamos, es un buen ejercicio metodológico y lo felicitamos por eso, pero no es un instrumento de política pública que tenga asignación de recursos y que Ese es el permita problema. entender cómo vamos a hacer. Y luego el plan de acción invernal o el plan del fenómeno del niño, como lo quiera llamar el gobierno, digamos, también carece de esta operatividad de los recursos, porque me dice lo mismo Sin que ha plata no pasado se en hace nada. Esmeraldas. Hay 100 millones y los 100 millones luego te dice, sí, esos 100 millones son de crédito, que usted debería entrar al Banco del Estado para que Uy, presente los papá lindo. créditos y ojalá pueda tener la cuestión de la asignación. Y pasamos en este ping-pong de pensar que la responsabilidad es de los gobiernos locales o del gobierno nacional. Recordar que por principio constitucional el riesgo en este país de desastres es subsidiario y descentralizado. Entonces, cuando descentralizas, tienes que pensar en la asignación de los recursos. Y creo que eso es lo que ha estado quedando en deuda. No acabo de entender todavía muy bien el anuncio del ministro de Economía diciendo que los gobiernos anteriores han eliminado un fondo de emergencia y que hay un fondo de emergencia, pero si ese fondo de emergencia existe y tiene asignación presupuestaria, ¿por qué no se utiliza para poder trabajar los temas de prevención? ¿Y Ujú. por qué, estimado Fabricio, no se hacen las declaratorias de emergencia respectivas? El sector vial en el país, la red estatal nacional, está afectada enormemente. Quienes viajamos permanentemente en el país, Ujú. quienes recorremos el país, padecemos esta cuestión de que algún rato se deslice una parte, que algún rato Y se ya ha vaya a la pasado. mesa. Y ya nos ha pasado. Y digamos, en esto, recién y lentamente entendiendo el cambio de ministros y autoridades, digamos, se comprende que a lo mejor sí hay que declarar la emergencia y lo hacemos puntualizado en Esmeraldas. Pero, ¿qué pasa con los otros elementos? Digamos, ¿qué pasa con la cuestión de Puerto Quito? ¿Qué pasa con el tema de San Luis? ¿Qué pasa con la cuestión de San Luis de Pambil en Bolívar? O sea, tenemos tantos frentes en los cuales creo que este poco periodo que le queda al gobierno difícilmente vamos a poder hacer un proceso de contratación con las promesas y con las lógicas que se han podido plantear desde la opinión pública o que son de conocimiento público, más bien dicho. Y creo que eso entonces nos impide decir que podemos estar preparados. Y entonces, hacia los gobiernos locales, también creo que es responsable, estimado Fabricio, decir que el Nelson. ordenamiento, la planificación, perdón, Nelson, es importante tener esta lógica de poder
hacer un proceso articulado y más allá de las banderas políticas, comenzar a pensar en la población, que creo que es lo más importante y que creo que en eso debemos sumarnos todos y todas, ¿no? Ahí está la respuesta, Christopher, porque definitivamente sí, se criticó el tema del fondo, pero hay fondo, pero aun cuando hay fondo no lo quieren repartir porque no quieren malgastar el dinero. Yo siempre he creído que la plata pública hay que gastarla, o sea, la plata pública hay que invertirla, hay que usarla. No es un buen funcionario, no es un buen gobierno el que guarda el dinero, el que termina el año y dice, me quedó. No, te quedó plata y la gente está sufriendo, no tiene... Y la prevención más que todo, Christopher, porque me da terror saber que solo estamos esperando, no, que ya deja que se caiga y ahí mandamos a arreglar, deja que se caiga y ahí mandamos, no, la prevención es algo que no se está utilizando. ¿Cuáles son y qué particularidades tiene el fenómeno del Niño, Christopher, en este momento que supuestamente llega? ¿Con qué particularidad llega? Digamos, en el estudio específico del fenómeno es un fenómeno global, ¿no? Algunos expertos lo llaman como el super niño, ya tiene afectaciones a nivel de la India, a nivel de Asia, Ok, importantes, digamos, en Centroamérica también. Y ahora en la cuestión de lo que esperamos en el Ecuador, digamos, hay una lógica de un comportamiento de inicio del fenómeno del niño. Algunos expertos oceanógrafos dicen que a lo mejor agosto, septiembre podría adelantarse a lo que teníamos la previsión de noviembre, diciembre. Y entonces esto todo tiene que ver con una cosa que es dinámica, digamos, el comportamiento del fenómeno también, al monitorearlo vamos a tener mucha mejor capacidad de alerta, pero de que vamos a tener afectaciones por los temas de inundaciones, lo vamos a tener, pero sin tener niño, eso es lo más preocupante, Nelson, sin ya, tener un fenómeno del niño, tenemos afectaciones como la de Esmeraldas, como la de Chone, como la de claro, por Durán, las como la de lluvias. Guayaquil. Exacto, entonces la variabilidad climática es un tema importante. Y en esto creo que es fundamental, digamos, y hemos dicho varias veces al gobierno nacional, a este y a otros también, es necesario vincular el cambio climático con la gestión de riesgos, porque la mayor afectación de eventos recurrentes en el país tienen que ver con la variabilidad climática y los recursos destinados para la cuestión del desarrollo, la sostenibilidad del desarrollo, están pensados desde el tema de cambio climático. Y ahí es donde creo que hemos tenido una deficiencia de comenzar a pensar, si quieres hacer eficiente el Estado, digamos, si quieres hacer más funcional el Estado, si le quieres dejar de hacer obeso, no tiene sentido que una subsecretaría de cambio climático maneje más o menos 180 millones de dólares y un servicio, o sea, una Secretaría de Gestión de Riesgos que trabaja sobre amplios espectros, sobre la lógica del análisis del riesgo, tenga 12 millones en el presupuesto anual. O sea, no tiene sentido, ¿sí me explico? O sea, y además discutiendo si es que la guía del cambio climático debe ser utilizada por los municipios para hacer planificación y ordenamiento territorial. Y luego la guía de gestión de riesgos debe ser utilizada en la cuestión de... Tenemos como 17 guías para transversalizar enfoques en la planificación territorial. Por supuesto que los planes de desarrollo van a ser un Frankenstein y más aún cuando todavía haces estos planes de desarrollo desde esta vieja lectura y práctica de hacerla por la consultoría y hacer control C, Claro. control V de los temas y no tenemos mayor cosa a la visión del desarrollo. Entonces, es importante decir que el fenómeno ha generado ya afectaciones determinantes. Hay una estrategia financiera de la gestión de los desastres del Banco Mundial que menciona que más o menos alrededor de 8.000 millones de dólares hemos tenido en pérdidas sobre la cuestión del fenómeno del niño. Recién en un escenario, ayer tuvimos una reunión que estamos ayudando a conformar una mesa para el sector empresarial y poder analizar cuáles pueden ser los impactos sobre esa línea también de productividad. Les decía Asobanca que más o menos en su escenario tenían una cartera de 12.000 millones de dólares que podrían estar expuestas, digamos, a la cuestión del fenómeno. Es decir, a gente que hizo el crédito para hacer que su producción en arroz, en cacao, en café, en banano, en lo que sea que tengamos, camarones, no pueda retornar la cuestión del crédito porque tuvo una afectación importante en el fenómeno. Ok. Entonces, vuelvo a insistir lo mismo, digamos, nosotros en los temas de los impactos económicos de este fenómeno necesitamos tener un escenario claro de decirme cuánto cuesta la afectación por sector, qué pasa en el banano, qué pasa en el cacao, qué pasa en la pesca, qué Claro. pasa en la cuestión y para poder tomar decisiones. No solo basta en tener un mapa de manchas rojas, amarillas, Claro. verdes, y decir dónde se va a inundar o cómo se va a inundar, sino este impacto económico para hacer política pública desde el Estado y garantizar los derechos de la gente, ¿no? Y regresamos al tema de que es crucial, pero que la verdad que no logran comprender, y es el tema del presupuesto, ¿no? El tema del recurso. O sea, no se hace absolutamente nada sin eso. De hecho, ya hemos visto cómo desfilan los funcionarios que terminan saliéndose. Hace poco se terminó ya yendo el señor Paco Moncayo, porque dijo, bueno, claro, no lo dijo, pero el subtexto es, me voy porque no se puede hacer nada. Un mes y no se puede hacer nada. Y aún cuando no hay ni siquiera asamblea, que supuestamente era la que ocasionaba todo la traba, no se siente, no se ve.
que el presidente de la República tenga esa intención. Definitivamente, Christopher, con este presidente ya no es. No, digamos, yo creo que es importante entender el proceso de transición que se va a vivir con este gobierno, digamos, esta Ujú. lógica de poder pensar, quizás, ojalá, en la sabiduría del gabinete podamos tener respuestas efectivas como la compra pública, o sea, hacer unas resoluciones del CERCOP para facilitar la compra pública en emergencias, hacer que la Contraloría deje de hacer ese ente de, no sé si llamarlo persecución, pero sí ese ente de observaciones de actos administrativos solamente cuando ya están cometidos y no trabaja sobre la prevención respecto al tema de poner un reglamento sobre el manejo de los recursos y bienes públicos para emergencias. Luego tenemos una cuestión que también pasa por el Ejecutivo. Si quieres hacer un reforzamiento de la institucionalidad y tener los recursos que a lo mejor dices no tener en el gobierno actual y que además podrías justificar por la bajada del petróleo y además podrías decir que eso merma también las asignaciones a los gobiernos locales, necesitas tener recursos de la arquitectura y del financiamiento climático. Y entonces, ¿por qué no fusionar la Secretaría o sea, la Subsecretaría de Cambio Climático con el Servicio de Riesgos y hacer una Secretaría Nacional como lo hace Colombia, como lo hace Perú, como lo está trabajando Costa Rica, como lo tenemos amigos vecinos de la región que podemos disputar eso? Y también creo que un elemento que es fundamental e importante es dejar de pensar que el Estado es aquel espacio para el pago de favores políticos. Yo creo Ok, que eso es es terrible. súper complejo porque en el término técnico de la gestión de riesgos, la improvisación acaba siendo mucho más dañina que la misma cuestión del impacto del desastre. Porque una persona que no tiene nociones y conocimiento respecto a lo que se puede hacer o lo que podrías trabajar de la gestión de riesgos desde la gestión pública, que no es lo mismo hacer gestión de riesgos desde lo privado o no es lo mismo hacerlo desde la Totalmente, cooperación. totalmente. Entonces, desde el Estado necesitas tener una capacidad para poder articular y, ¿por qué no? Digamos, también pensar en que volvamos a ser un ícono, como ya lo hemos sido, digamos, al tener en el mandato constitucional un tema de la gestión de riesgos como un principio, Ujú. digamos. Y eso me parece que hay que también hacer un llamado ahorita en el momento electoral a informarse para el tema del voto. ¿Cuántos de los candidatos presidenciales tienen incluidos en su plan de gobierno temas de cambio climático y gestión de riesgo, entendiendo que a lo mejor en el primer trimestre del año que les toque como autoridades, tienen que enfrentar esto? Y entonces, si no tienes una cuestión de propuesta clara sobre eso, creo que otra vez vuelve a imperar la demagogia, la coyuntura, el cálculo electoral y no necesariamente conectar con las necesidades de la gente. Lo de Esmeraldas es demasiado trágico, estimado Nelson. O sea, gente que vive en la exclusión, en la pobreza, en la miseria, que siempre ha estado buscando salir de esas condiciones, se exacerba más con los temas del microtráfico, con la cuestión del narcotráfico y Totalmente. ahora más con un evento natural que te sigue condicionando la vida de la gente y que no es fácil, quizás tomará décadas para poder salir de esta lógica de exclusión y de miseria que podemos tener en algunas partes del territorio. Christopher, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, aunque ya definitivamente ya este gobierno está de salida, pero han tenido algún tipo de conversación como para mostrarles, decirles todas estas situaciones para poder encaminar esto? Porque asusta y preocupa que siempre seamos reactivos, no sé si es la palabra, pero no preventivos. Siempre está eso de esperar, esperar, esperar y no sé si con el afán de, y si no pasa, ya gasté la plata y es por gusto. O sea, cuando la prevención creo que nunca es por gusto. ¿Han tenido ese tipo de acercamientos, Christopher, o no? Nosotros tenemos un convenio de cooperación vigente con el servicio, bueno, antes era el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, ahora Secretaría. Hemos tenido con todas las autoridades que han pasado por esta Ok, instancia de la relación, pero evidentemente en este momento, digamos, creo que las líneas no son coincidentes en algunas formas de ok, gestionar la cosa pública, digamos, pero nuestra responsabilidad como asociación es generar insumos para la toma de decisiones, la construcción de política pública. Tenemos convenio con 33 gobiernos autónomos descentralizados con los ok. que hemos trabajado fuertemente para poder hacer sistemas cantonales descentralizados de gestión de riesgos. También tenemos con 5 gobiernos provinciales con los cuales articulamos permanentemente, digamos, algunas acciones. Y en ese marco aportamos a lo que se llama el Sistema Nacional Descentralizado. Creo que no somos mucho del agrado ahora actualmente de quien conduce, digamos, la línea de la gestión de riesgos, quizás por un mal entendimiento. Nosotros no somos consultores y no hacemos de la cuestión de la gestión de riesgos un mecanismo de acumulación de riqueza. Somos profesionales que nos juntamos para trabajar técnicamente con una capacidad, con una conciencia y además, sobre todo, buscando que lo que hagamos sea reivindicar los derechos de la población, que sea poner a nuestros profesionales a gestionar en las condiciones más óptimas desde las diferentes instancias del gobierno nacional, desde los gobiernos locales,
y también a promover desde la academia temas de investigación, en los cuales creo que una de las principales cosas que hemos logrado es fortalecer, digamos, esa relación de la investigación, la formación y la vinculación para comenzar a trabajar mucha mejor evidencia para la toma de decisiones. Esperamos siempre y de la forma más respetuosa, Ujú. digamos, nuestro trabajo no es político ni partidista menos, pero Claro. sí es un trabajo que evidentemente lo que pone en la mesa son aquellas limitaciones que a lo mejor podrían corregirse desde quien toma las decisiones. Entonces siempre hemos sido muy respetuosos con quien gobierna, pero también hemos sido muy firmes con decir que hay cosas que no se pueden seguir dilatando y que no se pueden seguir Ujú. poniendo solo en la línea discursiva cuando necesitamos acciones concretas, porque al final del día, vuelvo a decir, quizás las pérdidas pueden tener un nivel de reparación, pero la cuestión de la vida de nuestra gente, de nuestros compatriotas, es Imagínense. inconmensurable. Nadie te devuelve eso y es terrible. Christopher, gracias por estar con nosotros, gracias por decirnos cómo está la situación, realmente triste, preocupante y ojalá que esto ya cambie. Esperamos de verdad que la gente tenga la sabiduría, que estas elecciones salgan autoridades que se dejen de estar peleando y que vean por estas cosas, por los fondos, por los proyectos, por la prevención, por evitar. Yo sé que a veces la naturaleza es demasiado fuerte y hay cosas que se van de las manos. Sí, eso es verdad, también es cierto, pero prevenir, hablar, bueno, muchas cosas. Christopher, sus palabras para despedirnos. Los desastres no son naturales ni castigos divinos. Los desastres son una construcción social y depende de lo que hacemos y dejamos de hacer. Un gran reto para los gobiernos locales a no reproducir la política pública que no ha sido funcional, a evaluar esa política pública local, a trabajar, digamos, de manera decidida por la cuestión de la garantía de los derechos de la población, en el marco de sus competencias, en los recursos que puedan tener, hacer acciones que evidentemente logren reducir los impactos negativos de estos eventos y a contar siempre con esta asociación de profesionales para poder hacer un proceso coordinado sobre la gobernanza del riesgo, más no sobre la gestión de los desastres, de las emergencias en el país. Un abrazo y un verdadero placer estar con usted. Siempre sigo sus programas también y me entero mucho de algunas notas que son importantes. Gracias, Christopher. Nos vemos. Chao, chao.